En Chloe, gran ciudad, las personas que pasan por las calles no se conocen. Al verse imaginan mil cosas las unas de las otras. Los encuentros que podrían ocurrir entre ellas, las conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordiscos. Pero nadie saluda a nadie. Las miradas se cruzan un segundo y después huyen. Husmean otras miradas. No se detienen. Pasa una muchacha que hace girar una sombrilla apoyada en su hombro y también un poco la redondez de las caderas. Pasa una mujer vestida de negro que representa todos los años que tiene, con ojos inquietos bajo el velo y los labios trémulos. Pasa un gigante tatuado, un hombre joven con el pelo blanco, una enana, dos mellizas vestidas de coral. Algo corre entre ellos, un intercambio de miradas como líneas que unen una figura a la otra y dibujan flechas, estrellas, triángulos, hasta que todas las combinaciones en un instante se agotan. Y otros personajes entran en escena. Un ciego con un guepardo sujeto con cadena, una cortesana con abanico de plumas de avestruz, un efebo, una mujer descomunal. Así, entre quienes por casualidad se juntan para guarirse de la lluvia bajo un soportal, o se apiñan debajo del toldo del bazar, o se detienen a escuchar la banda en la plaza, se consuman encuentros, seducciones, copulaciones, orgías, sin cambiar una palabra, sin rozarse con un dedo, casi sin alzar los ojos. Una vibración lujuriosa mueve continuamente a Chloe, la más casta de las ciudades. Si hombres y mujeres empezaran a vivir sus efímeros sueños, cada fantasma se convertiría en una persona con quien comenzara una historia de persecuciones, de simulaciones, de malentendidos, de choques, de opresiones, y el carrusel de las fantasías se detendría. I am a stranger. I look with different lines. I trace other patterns. Do you see them? Do you see the lines I paint in the streets? I do follow yours, from above your masks. Sometimes your eyes shoot straight ahead, fierce, like only Catalan lines can be, proud and not afraid. Sometimes they are soft. They twirl, curl, zigzag, until they meet the ground just in front of your feet. Do you see the patterns that I carefully lay over your neighborhood? The lines I draw, forming a thick thread along the Carrer Grande Sant'Andreu, unraveling all the way to Colserola, to the sea, and finally to my home in the Netherlands? Are we connected now, when the only thing you have to do is follow this line until you reach my eye, wherever it may be? En un encuentro, en un lugar, con un grupo de personas pueden pasar muchas cosas, como decía Calvino en su historia. Un binomio observación-escucha. ¿Desde qué lugar observamos, escuchamos, olemos, tocamos y hasta recordamos los lugares y las personas que los habitan? ¿Qué significaría entonces escuchar? L'escolta és la clau en tot procés, en tota creació, en tota trobada. Però no només aquella que ve de les paraules, sinó també aquella que té a veure amb la subtilesa dels moviments, dels gestos, de les mirades. Aquella que ens fa observar el tot, sense oblidar que el tot és la suma de moltíssims detalls. En aquest punt de l'escolta inclouria també l'espai on es produeix aquesta escolta. De vegades ens oblidem d'ell, però és l'escenari on passen les relacions, les interaccions i les coses. Colaborar es un ejercicio de experimentación y de comunicación que supone realizar algo nuevo dentro de un código comunicativo que nos permita incorporar la riqueza de lo diverso mediante la disensión, la negociación y en el marco de una ética de respeto mutuo.